Primera discusión del proyecto de ley mediante el cual la Asamblea Nacional autoriza al presidente de la República para dictar decretos con rango, valor y fuerza de ley en las materias que se delegan. Es todo, presidente. Tiene la palabra la diputada Tania Díaz. Bueno, muy buenas noches. Hemos recibido el día de hoy, aquí en este hemiciclo, en la sede de la Soberana Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, al presidente constitucional, al presidente Nicolás Maduro, quien ha venido personalmente a solicitar poderes habilitantes. Hace un año tuvimos una discusión aquí para otorgarle poderes habilitantes al presidente Nicolás Maduro ante una situación que significaba un ataque a la nación, significaba un ataque contra el pueblo venezolano, significaba un mecanismo de subvertir el orden, para subvertir el orden y para generar caos y desestabilización en el país. Estamos hablando de la guerra económica, del contrabando, de la especulación, de la inflación inducida, que había comenzado ya al inicio del año 2014, finalizando el año 2013 incluso. Y bueno, dimos un debate aquí, la ley se aprobó con los votos de la bancada de la Revolución, la bancada de la oposición negó los poderes habilitantes, y ha transcurrido un año y hemos visto cómo el presidente Nicolás Maduro hizo uso de ese mecanismo constitucional para salir en defensa de la población. Leyes importantes que tienen que ver con el freno, la supervisión, la investigación y el castigo a quienes intentan todavía hoy someter a la población a la penuria que significa la guerra económica, están vigentes, dado el trabajo que desde el Ejecutivo, con el concurso de la bancada de la Revolución, se hizo para tener esos instrumentos jurídicos el día de hoy. El presidente ha venido hoy de manera urgente a solicitar esta ley habilitante. No es por una urgencia que quisiéramos nosotros los venezolanos y las venezolanas, él lo explicó muy bien, así que nosotros no nos vamos a extender en explicaciones, pero sí viene el presidente ante la necesidad de una defensa legítima de las instituciones, del país, de la población y de la patria, frente a una agresión desmedida, grosera, ilegal, carente de fundamento de Estados Unidos, que en esta oportunidad toma un cariz muy peligroso, porque toma un cariz injerencista, podríamos decir, además, toma un cariz intervencionista e incluso podríamos decir que toma un cariz belicista. Es por eso el presidente nos explicó las razones históricas, las razones jurídicas, las razones políticas, las razones en cuanto a soberanía y defensa de la patria que tenemos los venezolanos para cerrar filas conjuntamente con el presidente Maduro en esta iniciativa. 5 venezolanos dignos son las primeras víctimas de esta agresión imperial. 4 oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y una joven fiscal del Ministerio Público, una mujer que se llama Catherine Harrington, y que ha recibido lo que el presidente Maduro muy bien denominó una condecoración antiimperialista por haber actuado bajo las órdenes de la Constitución y cumpliendo su deber contra 2 ciudadanos venezolanos, o no contra, por haber actuado, por haber ordenado investigar la actuación de 2 venezolanos que son dirigentes políticos de los sectores de la oposición, por haber participado
en acciones terroristas, en acciones violentas que tomaron las calles del país durante el año 2014. Esta primera acción, la más conocida por parte que ha dado a conocer Estados Unidos, habla de retirar las visas y de congelar bienes y activos que estos 5 dignos ciudadanos venezolanos tengan en Estados Unidos. Fíjense ustedes qué cosa tan paradójica. Lo ha ratificado, lo ha confirmado hoy el defensor del pueblo, Tarek William Saab. Ninguno de estos venezolanos tiene visa y ninguno de estos venezolanos tiene activos ni bienes en Estados Unidos. Es decir, que se trata de una arremetida política de lo que bien el compañero Pedro Carreño ha llamado una acción disuasiva para atentar contra ciudadanos que han sido los llamados a defender al pueblo ante los ataques terroristas planificados desde Estados Unidos y ejecutados por algunos sectores políticos en el país. Es una modalidad más agresiva, más peligrosa, una verdadera amenaza a la nación venezolana desde ese imperio decadente que intenta meter sus narices nuevamente en Venezuela. Dice el decreto ley firmado por el presidente Barack Obama, que además tenemos que tener claro que tiene antecedentes, porque tiene como antecedentes una ley aprobada por el Congreso norteamericano que ya fue debatida en esta Asamblea Nacional, ya fue condenada por los diputados patriotas venezolanos que hacemos vida en esta Asamblea Nacional y aprobada el 8 de diciembre por el Congreso norteamericano. Por esos días en que hubo aquí la ruptura de un acuerdo para designar a los poderes públicos. Esa ley, más la llamada, aquella famosa llamada que denunció el presidente de la Asamblea Nacional, rompió el acuerdo y tuvo esta asamblea que sesionar casi hasta finalizar el año 2014 para cumplir con el pueblo, para cumplir con su deber y para designar a los poderes públicos. Esa ley incorpora en su texto que aquí en Venezuela no hay independencia de poderes, entre otras cosas. Y esa ley fue refrendada el 18 de diciembre por el presidente Barack Obama. Son las acciones que llaman de ablandamiento, de calentamiento para llegar a lo que nos congrega el día de hoy aquí. Se dice que Venezuela significa una amenaza para Estados Unidos en esa ley absurda, en ese texto absurdo que el presidente Barack Obama firmó bajo la presión de los sectores de poder de la guerra, de los sectores del poder financiero, de los sectores del poder de los medios de comunicación, que son el verdadero poder en los Estados Unidos. Dicen que Venezuela es una amenaza para Estados Unidos, y yo tengo aquí 2 cifras. Una, el gasto militar de Estados Unidos. El presupuesto militar de Estados Unidos se elevó a 581.000 millones de dólares. Esa cifra es más que el gasto militar de China, Rusia, Arabia Saudita, Reino Unido, Francia, Alemania, Japón, la India e Israel juntos. Significa el 36% del gasto militar a nivel mundial. El segundo lugar en gasto militar lo ocupa China con apenas un 8% del total de la cifra mundial. Estados Unidos tiene 145 millones de soldados en ejército. Es decir, el personal militar de Estados Unidos es 5 veces, por lo menos, la población de Venezuela. ¿Cómo puede Venezuela ser una amenaza para Estados Unidos y solamente estamos hablando de gasto militar? ¿Cómo puede el señor Obama tener el descaro de decir que nosotros significamos una amenaza para Estados Unidos? No vamos a abundar aquí porque ya el presidente Nicolás Maduro hizo una exposición
de cómo ese gobierno viola los derechos humanos dentro de su territorio, viola los derechos humanos fuera de su territorio con ciudadanos latinoamericanos, por ejemplo, y viola los derechos humanos de otras naciones del mundo a través de invasiones. Yo solamente quería mostrar algunas fotografías de lo ya dicho aquí por el presidente Nicolás Maduro, para que se dé una idea al pueblo venezolano de cuán importante es atender al llamado que ha hecho hoy el jefe de Estado, el presidente constitucional, para que sea todo el pueblo de Venezuela el que se sume en esta campaña por la paz. Esto es la invasión a Panamá en 1989, la mencionó el presidente Nicolás Maduro. Esto es lo que quedó del barrio El Chorrillo, en Panamá. Una acción bélica basada sobre una campaña de mentiras y de infamia como la que han vertido sobre Venezuela. Esto es el bombardeo al Palacio de la Moneda en Chile en 1973, también nos contó la historia el presidente Nicolás Maduro. Esto es el bombardeo sobre la Plaza de Mayo. En fin, nosotros podemos mostrar aquí imágenes y cifras de lo que ha significado. Estas son las recientes invasiones, todas sobre la base de una mentira. Todas se inician con acusaciones sin fundamento como las que en este momento están emprendiendo contra Venezuela. En todos estos países se supone que había violaciones a los derechos humanos y esas supuestas violaciones a los derechos humanos, esas campañas despiadadas contra los líderes legítimos de esos países ocasionaron cosas como esta. Esto fue un horror que ocurrió ante los ojos del mundo, transmitido por la televisión del mundo. El líder de ese pueblo fue linchado ante las cámaras de televisión. Y eso sobre la base de unas armas, de unas supuestas armas que después el mismo gobierno norteamericano admitió que no existían. La ley que ha propuesto hoy el presidente Nicolás Maduro, en atención al artículo 203 de la Constitución, tiene como objetivo autorizar al presidente Nicolás Maduro para legislar en materias que abarquen dimensiones internacionales, financieras, socioeconómicas, territoriales, de preservación de la soberanía, de la paz, la seguridad y la defensa de la República, con el propósito de reforzar el normal funcionamiento de las instituciones democráticas ante esta amenaza y sus posibles daños colaterales. Es una ley que tiene como propósito aumentar los mecanismos para el establecimiento de medidas, sistemas y controles dirigidos a reforzar la garantía de los derechos del pueblo, la soberanía de la República y el funcionamiento normal de las instituciones del Estado, así como poder disponer de normas que habiliten la precaución y anticipación preventiva en situaciones de posible perturbación o lesión. En definitiva, es una ley que busca defender a la patria ante cualquier amenaza. Nosotros, desde aquí, desde la bancada revolucionaria, pedimos a esta Asamblea Nacional que se apruebe esta ley habilitante, al mismo tiempo que expresamos nuestra mayor solidaridad con los pueblos del mundo que en este momento están siendo objeto de las agresiones desmedidas, desproporcionadas e inhumanas del imperio norteamericano. Nos estamos solidarizando con los pueblos, con los hombres, con las mujeres, con las madres y con los hijos que en Siria, en Ucrania, en Irak, en Afganistán, tienen en este momento, están contando y llorando a sus muertos. Son pueblos que están sumidos en la penuria producto de esa acción despiadada. Le queremos decir al señor Obama que él no tiene moral para
sancionar a Venezuela, no tiene moral para evaluar los derechos humanos ni ninguna circunstancia en nuestro país, que no tiene moral para hablar, inmiscuirse en nuestros asuntos políticos, económicos y humanos. Pero además le decimos que no aceptamos órdenes de ningún imperio, que aquí lo que hay es un pueblo digno, un pueblo soberano, un pueblo que está decidido a marcar el destino que se le venga en gana, y que si el presidente Obama, si el imperio norteamericano se atreve a posar, aunque sea un poquitito así en esta tierra, se va a encontrar con 45.000 consejos comunales, se va a encontrar con más de 900 comunas, se va a encontrar con los consejos de mujeres que reunieron 43.000 asambleas aquí, se va a encontrar con miles de milicianos y milicianas, se va a encontrar con los hombres y mujeres incorporados en las misiones, es decir, se va a encontrar con un pueblo organizado, listo y dispuesto para la batalla, y cuya conciencia y corazón está y estará siempre en defensa de la patria venezolana. Nosotros pedimos a la Asamblea Nacional que apruebe esta ley habilitante para garantizar que el presidente Nicolás Maduro, ese presidente, ese hombre valiente, ese hombre patriota, ese hombre dispuesto a dar la vida por esta revolución, haga lo que tenga que hacer como el líder, el comandante máximo de esta batalla, para que salgamos, como lo hemos jurado el día de hoy aquí, victoriosos. Gracias, compañera Tania Díaz. Tiene la palabra el diputado Irán Gaviria.